Bueno, en este video vamos a ver por qué Hipólito Yrigoyen disolvió el radicalismo bonaerense a fines del siglo XIX, con lo cual vamos a estar haciendo un repaso por la historia de la Unión Cívica Radical desde el año 1893, una vez que ya estallaron las revoluciones o la oleada revolucionaria que hacen los radicales este año. En realidad ese tema ya lo hemos visto en algún video anterior, hasta fines del siglo XIX o principios del siglo XX, ¿no? Con lo cual desde las revoluciones de 1893, vamos a ver qué pasó con el radicalismo hasta que finaliza el siglo XIX. Bueno, vamos a hablar un poquito de la vida del partido, entonces entre 1893 y 1900. En primer lugar, vamos a aclarar que la Unión Cívica Radical participó regularmente de las elecciones hasta el año 1898. Tuvo, de hecho, una trayectoria exitosa, una trayectoria electoral exitosa, sobre todo en la capital federal, en lo que es la ciudad de Buenos Aires. Utilizo la terminología vieja porque es la que en realidad existía en la época, ¿no? Así que tuvo éxito en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires, sobre todo, obteniendo entre el 40 y el 50% de los votos, con lo cual se transformó rápidamente la UCR desde su nacimiento en un partido tremendamente popular, ¿no? Fue perjudicada, obviamente, su actuación en las elecciones, fue perjudicada por varios puntos que ahora vamos a mencionar. Quizás si hubiese tenido eh, mayores ventajas en este sentido, podría haberse transformado claramente en el partido gobernante, ¿no? En estos distritos. Pero, ¿qué es lo que perjudica al partido? Bueno, en primer lugar, obviamente la falta de acceso a los recursos de la administración pública, con lo cual la UCR tenía que financiar por sí misma, tenía que financiar toda su campaña electoral, sus periódicos y demás, con lo cual la falta de acceso a los recursos obviamente fue una limitación. En segundo lugar, el sistema electoral de la época, que no representaba a las minorías, porque era un sistema electoral de distrito único y de lista completa, con lo cual había 15 grandes distritos electorales. Hay que pensar que todavía muchas de las actuales provincias eran todavía territorios nacionales, con lo cual, eran solamente 15 grandes distritos y el ganador ocupaba absolutamente todos los cargos, con lo cual obviamente esto no daba representación a las minorías, ¿no? Hoy en día esto no es así. Pero en esa época el ganador, por más que fuese por un solo voto, ocupaba todos los cargos y el segundo partido o el segundo partido más votado no ocupaba ningún cargo, ¿no? Con lo cual, eso obviamente perjudicaba al partido porque el partido gobernante, el Partido Autonomista Nacional, por medio del fraude, la maquinaria electoral, etcétera, de lo cual ya hemos hablado en videos anteriores, se encargaba de que siempre saliese elegido su propio candidato, ¿no? Y por otra parte, el PAN, el partido gobernante, y la Unión Cívica Nacional, esta fracción que había surgido de la Unión Cívica, liderada por Mitre, dispuesta a pactar con el gobierno, con el PAN, muchas veces se vieron obligados a aliarse para enfrentar las chances que tenía la Unión Cívica Radical, ¿no? Las chances de ganar. Con lo cual, todos estos elementos hicieron que al final la Unión Cívica Radical nunca pudiese, no lo hubiese ido mejor en las elecciones, ¿no? Desde 1898 hasta 1912, el partido dejó de participar en las elecciones, con lo cual hay un periodo largo de muchos años, en los cuales 14 años, en los cuales el partido no se presenta en elecciones, ¿no? En la década de 1890, la UCR llegó a tener 16 diputados y un senador, que fue Bernardo de Irigoyen, con lo cual, a pesar de todas las limitaciones que tenía, logró un éxito relativo, ¿no? Respecto a las discusiones que va a dar la UCR en el Congreso, hubo como dos grandes momentos. En un primer momento, la Unión Cívica Radical buscó restringir los instrumentos institucionales que eran utilizados por el gobierno nacional con fines políticos. En ese sentido, va a plantear fuertes discusiones en el Congreso para que haya una mayor regulación de las intervenciones federales. Las intervenciones federales eran una herramienta que usaban, es una herramienta constitucional, pero que obviamente los gobiernos siempre la han usado con cierta laxitud, con cierta ligereza, para acomodar las situaciones provinciales, diríamos, a los intereses del gobierno nacional, ¿no? Con lo cual, la UCR buscaba justamente que haya una regulación mucho más específica para limitar el uso de esta herramienta que podía llegar a ser el Congreso o el Poder Ejecutivo, ¿no?
Por otra parte, buscaba justamente que el ejército fuera llevado a las fronteras, de forma que las Fuerzas Armadas, bueno, el ejército, la armada en ese momento, no pudiese ser utilizada justamente para combatir las revoluciones, diríamos, ¿no? Ya sabemos que el ejército fue usado justamente para combatir a los rebeldes en la Revolución del Parque, para combatir a los radicales en las revoluciones de 1893, con lo cual se planteaba de que la función del ejército era proteger las fronteras o defender la soberanía territorial del país, con lo cual debe estar en las fronteras y no en las grandes ciudades, ¿no? Y por otra parte, postula también mejorar el control de las inscripciones en los padrones electorales, lo cual obviamente que era hacia a la esencia justamente del reclamo, del ideario por el cual fue formado la Unión Cívica, la Unión Cívica Radical, que era llevar mayor transparencia a las elecciones, ¿no? Que hubiese un sistema que fuese transparente y que asegurase la soberanía popular, ¿no? O el respeto a la soberanía popular. Bueno, después en un segundo momento, luego justamente de las derrotas de las revoluciones radicales de 1893, va a cambiar un poco el eje de la discusión y se van a abordar algunos temas económicos. Justamente en 1894 se debate en el Congreso una nueva ley de aduanas. El gobierno buscaba aumentar las tasas aduaneras o buscar, aumentar los impuestos que tienen que pagar los productos que ingresaban al país, y esto lo hacía con dos fines, ¿no? Obviamente que aumentar los recursos fiscales, mientras que más impuestos se pagaran, era más dinero que le entraba al gobierno, y por otra parte buscaba también proteger las empresas nacionales, ¿no? Que en ese momento, bueno, todavía no había un desarrollo industrial muy marcado, pero ya estaban surgiendo a fines del siglo XIX algunas empresas y el gobierno buscaba protegerlas, ¿no? Si bien obviamente la función principal de esto era más que nada una cuestión fiscal, diríamos, ¿no? De obtener mayores recursos. Con lo cual el radicalismo, frente a esta discusión que plantea el gobierno, el radicalismo va a asumir la defensa del libre comercio y la reducción de las tasas aduaneras, ¿no? Así que en el año 1894 un poco estuvo centrado el partido en la discusión de estos temas económicos. Los debates económicos luego van a perder un poco interés frente a otro hecho que se va a producir en el Senado, un fuerte enfrentamiento entre Bernardo de Irigoyen, que dijimos que era el único senador que tenía el Partido Radical, y el ministro Manuel Quintana, por el tema de las políticas de seguridad y las medidas represivas que Quintana había tomado desde octubre de 1893 y durante todo el año 1894, ¿no? Cuando vimos en el video anterior, bueno, que lo encuentran en la lista de reproducción, cuando vimos las revoluciones radicales de 1893, vimos que frente a esta oleada revolucionaria que va estallando en distintas provincias, en las cuales se van produciendo amotinamientos y demás, algunos de mayor gravedad, otros por ahí no tan graves, pero aún así fueron rebeliones de cierta importancia. Manuel Quintana tomó una serie de medidas tremendas, sumamente represivas, del control de la libertad de expresión, etcétera, con lo cual el estado de sitio, bueno, muchísimas medidas. Con lo cual, y esas medidas se extienden en el tiempo, ¿no? Con lo cual, estas medidas represivas, digamos, fueron objeto de discusión en el Senado, porque, bueno, obviamente Bernardo de Irigoyen consideraba que ya había pasado el temor, el sano temor que podía tener el gobierno respecto a estas revoluciones, con lo cual no se justificaba extender en el tiempo semejante tipo de medidas, ¿no? Bueno, este debate obviamente que después va a terminar perdiendo vigencia ante la renuncia de Manuel Quintana y de Luis Sáenz Peña, el presidente Luis Sáenz Peña, en enero de 1895, ¿no? ¿Qué supuso la caída de Sáenz Peña, de Luis Sáenz Peña y de Quintana? Bueno, en primer lugar asume la presidencia el vicepresidente José Evaristo Uriburu, que va a gobernar la Argentina, bueno, desde enero de 1895 hasta octubre de 1898. Acá tenemos la foto de José Evaristo Uriburu, que fue vicepresidente de Sáenz Peña, de Luis Sáenz Peña, y luego, bueno, él termina completando el mandato de los últimos 3 años, ¿no? Por otra parte, también va a suponer el triunfo de Roca en la reconstrucción de su maquinaria política y en el liderazgo del PAN, con lo cual Roca sale beneficiado de la caída de Sáenz Peña y de Quintana. Roca se instala, de hecho, como el más probable candidato presidencial para el periodo siguiente, para 1898-1904,
de hecho finalmente va a terminar siendo presidente, en parte también porque para esta época era temido una guerra con Chile, un conflicto con Chile por problemas limítrofes y demás, con lo cual, bueno, se lo termina eligiendo a Roca porque era un candidato de peso y aparte se lo veía como el político y al mismo tiempo el militar que podía gobernar la Argentina en ese contexto, ¿no? Y por otra parte la UCR no fue vista como la responsable de la caída de Sáenz Peña y de Quintana, a pesar de que los radicales habían hecho toda esta oleada revolucionaria en 1893 y se habían puesto claramente como un partido opositor al gobierno y demás, eh, que fulminaba con sus críticas al presidente y a sus ministros, pero no fue vista como responsable de la caída de Sáenz Peña porque de hecho en realidad la investida final en contra de Sáenz Peña la da el mismo PAN, su mismo partido, digamos, ¿no? Con lo cual el radicalismo no fue tachado, por así decirlo, de ser un partido revolucionario que provocaba la caída del presidente, ¿no? Mientras tanto, bueno, ¿qué pasaba con la Unión Cívica Radical? Desde 1894 el partido entró en decadencia, luego el fracaso bueno, de la Revolución del Parque en la Unión Cívica, luego de la fractura de la Unión Cívica en la Unión Cívica Radical y la Unión Cívica Nacional, del fracaso de las revoluciones de 1893, etcétera, el partido entra en decadencia. Y se produce una división entre dos sectores, digamos, ¿no? Los que buscaban cambiar la naturaleza del partido para que se dedicara por completo a la competencia electoral, terminando con este discurso revolucionario y este discurso de alzamiento en contra del gobierno constitucional, y quienes se resistían a modificar los principios y el espíritu de la organización. Con lo cual se empieza a producir esta fractura entre quienes quieren seguir con este espíritu original y los que buscan transformar el partido y hacerlo un partido moderno, diríamos, ¿no? Que compitiera electoralmente. Al final terminó triunfando la primera postura, la que buscaba justamente esta transformación del partido para que el partido empezara a competir electoralmente, y esto trajo como consecuencia, o trajo varias consecuencias, digamos, ¿no? En primer lugar, la Unión Cívica Radical empieza a abandonar su espíritu combativo y esto hace que la UCR no logre formar una nueva identidad, digamos, ¿no? La UCR había surgido justamente al calor, por así decirlo, al fragor de los combates, de las denuncias, justificando justamente el uso de la violencia armada o de la insurrección cívico-militar para derrocar un gobierno o un sistema, un régimen que era considerado fraudulento, que bueno, que era tachado de mil formas distintas, con lo cual el abandono de ese espíritu original hizo que fuera difícil volver a encontrar un nuevo carisma, un nuevo perfil, diríamos, una nueva identidad, ¿no? Y por otra parte, esta adaptación de la UCR que se intenta transformar en un partido moderno produjo una crisis en los partidos provinciales, por un lado, en la capital federal y en el Comité Nacional de la UCR. Y ahora vamos a ver por qué se producen estas crisis. En los partidos provinciales, bueno, en primer lugar, vieron este cambio como una especie de traición hacia los partidos provinciales, porque la UCR había sido fundada como un partido intransigente, un partido que no estaba dispuesto a negociar con el régimen, con el sistema, un partido que denunciaba al sistema justamente, que buscaba una reforma del sistema electoral, un saneamiento del sistema electoral, con lo cual esta postura de no pactar con el sistema era traicionada, entre comillas, al modificarse el espíritu del partido y al buscar el partido empezar a participar de las elecciones, ¿no? Sí, o transformarse en un partido que aceptara el sistema electoral, digamos, ¿no? Con lo cual fue visto como una especie de traición al espíritu original del partido. Por otra parte, la competencia electoral era posible claramente en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires, pero no en el interior del país, donde el partido todavía no estaba completamente desarrollado, diríamos, ¿no? En la capital federal y en la provincia de Buenos Aires ya dijimos que tenía un éxito electoral bastante marcado y claras posibilidades de ganar las elecciones, pero en el interior del país no pasaba esto. Los comités de la Unión Cívica Radical eran escasos, los afiliados o la gente, los simpatizantes del partido también eran más bien poco numerosos, con lo cual en el interior del país no había chances de que los radicales llegasen a ganar en ninguna de las provincias, ¿no? Las provincias, por otra parte, no podían continuar con esta línea revolucionaria sin el apoyo militar, financiero y logístico de la capital o del Comité Nacional, con lo cual
si el Comité Nacional abandonaba esta línea combativa, claramente era condenar a los partidos provinciales al muere, diríamos, ¿no? Porque no podían financiar por sí mismos estas sazonadas o movimientos revolucionarios y demás, ¿no? Y bueno, obviamente al no poder negociar con el partido gobernante, se les hacía imposible el acceso a los cargos públicos, digamos, ¿no? O sea, no podían ganar las elecciones de forma eh, participando en las elecciones, no tenían dinero o recursos como para provocar levantamientos o insurrecciones en las provincias, con lo cual, evidentemente, y al no poder negociar con el PAN o con el partido gobernante, evidentemente esto los excluía por completo del acceso a cargos públicos y de la vida política provincial, ¿no? En la capital federal, bueno, desde 1895 hubo problemas de disciplina dentro del partido, lo que repercutió negativamente en las elecciones, con lo cual empieza a haber un menor rendimiento del partido en las elecciones que se fueron dando. Y por otra parte hubo problemas financieros. De hecho, por ejemplo, el periódico El Argentino, que era el periódico que representaba el Partido Radical, fue cerrado a principios de 1896. Y en la provincia de Buenos Aires, por otra parte, había una gran fortaleza del radicalismo bonaerense. La provincia de Buenos Aires probablemente era el lugar donde el radicalismo estaba mejor organizado. Bueno, y se da entonces esta gran fortaleza del radicalismo bonaerense con la figura de Hipólito Yrigoyen a la cabeza de este radicalismo provincial. El tema es que, bueno, Hipólito Yrigoyen va a tener fuertes peleas con la dirigencia nacional, ¿no? Irigoyen manejaba los asuntos de la provincia con total independencia del Comité Nacional e incluso del mismo Leandro Alem, bueno, que era su tío, ya esto lo sabemos. El 1 de julio de 1896 Alem se suicida. Bueno, obviamente que el suicidio de Alem tuvo muchísimas causas, problemas financieros, políticos, temas personales y demás, pero el problema que va a traer esto, bueno, acá están las imágenes de Alem, ¿no? La típica imagen de Alem con su galera y su barba, y esta otra imagen también muy linda. Bueno, los contemporáneos de Alem vieron su suicidio o vieron eh, como un suicidio político, ¿no? Y buscaron hacer de su muerte justamente una especie de declaración política en contra del régimen, del sistema, además, en contra del sistema contra el cual Alem había luchado toda su vida, ¿no? Bueno, Alem, el tema es que Alem no dejó un heredero indiscutido dentro del Partido Radical, con lo cual en el radicalismo había todavía varios cabecillas o varios líderes, bueno, uno de los cuales es el Hipólito Yrigoyen, que manejaba el radicalismo morense, ¿no? Con lo cual, una vez que muere Alem, se produce una lucha feroz entre los radicales de la capital federal y los de la provincia de Buenos Aires. En 1897, Bernardo Irigoyen fue nombrado presidente del partido y Irigoyen va a tomar una serie de medidas que van a terminar enfrentando al Comité Nacional de la Unión Cívica Radical y al radicalismo bonaerense, ¿no? El 2 de abril, Bernardo Irigoyen anunció un acuerdo con la Unión Cívica Nacional, algo a lo cual se oponían muchos radicales, porque hay que recordar que la Unión Cívica Nacional se había separado de la Unión Cívica Radical, había tomado una actitud de negociación y de acuerdo con el Partido Autonomista Nacional, con lo cual eran vistos como unos traidores por los radicales y como gente que estaba siempre dispuesta a la negociación con el régimen y demás, ¿no? Y en este acuerdo que hace Bernardo Irigoyen con la Unión Cívica Nacional para justamente las futuras elecciones presidenciales, Irigoyen, a Bernardo, anuncia que la fórmula que van a presentar radicales y nacionales para las próximas elecciones va a ser la siguiente: Unión Cívica Radical y Unión Cívica Nacional para presidente, es decir, el candidato a presidente va a salir de la UCR y el candidato a vicepresidente de la Unión Cívica Nacional. Con lo cual acá se beneficiaba, por así decirlo, al Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, que iba a postular el presidente, y la Unión Cívica Nacional el vicepresidente. En cambio, para gobernador de la provincia de Buenos Aires, la fórmula iba a ser al revés. El candidato a gobernador iba a ser de la Unión Cívica Nacional y el candidato a vicegobernador de la Unión Cívica Radical. Con lo cual acá claramente el Comité Nacional le clava una puñalada en la espalda a la Unión Cívica Radical bonaerense, porque
van a poner en esta fórmula a un gobernador de la Unión Cívica Nacional cuando claramente el radicalismo bonaerense era una fuerza abrumadora dentro de la provincia que contaba bueno, con un apoyo enorme dentro de la población, con lo cual el radicalismo por sí solo podría poner su propio gobernador, ¿no? Así que este anuncio, en el cual se le da prioridad para la forma presidencial a la UCR y se la relega a un segundo plano para la elección de gobernador de Buenos Aires, este anuncio obviamente va a terminar llevando a una pelea, porque, bueno, el 5 de mayo, Hipólito Yrigoyen termina disolviendo la Unión Cívica Radical Bonaerense, renuncian todos los legisladores irigoyenistas y cerraron todos los comités de la provincia. Fue la forma que tuvo Hipólito Yrigoyen de demostrar justamente su fastidio, su enojo, su oposición a lo que estaba haciendo el Comité Nacional y la forma de oponerse a estos manejos, diríamos. Con lo cual, bueno, Hipólito Yrigoyen directamente disuelve el partido, se cierran los comités, renuncian todos sus legisladores y demás, y el partido de hecho después va a estar cerrado y va a vegetar, por así decirlo, o estar sí, cerrado durante varios años, muchos años, hasta que a principios del siglo XX después Hipólito Yrigoyen lo vuelve a reorganizar, ¿no? Eso fue bueno, el 5 de mayo, cuando Hipólito Yrigoyen disuelve el radicalismo bonaerense, y después en septiembre de ese mismo año, de 1897, finalmente los irigoyenistas son expulsados del partido. Con lo cual, la pelea que se produjo entre el radicalismo bonaerense, Hipólito Yrigoyen, y el Comité Nacional de la UCR fue una pelea total y una pelea a muerte, diríamos, ¿no? Con lo cual, bueno, finalmente los radicales irigoyenistas cierran su partido, el partido bonaerense, son expulsados luego del partido, con lo cual, bueno, Hipólito Yrigoyen se va a dedicar, va a volver a dedicarse a sus funciones particulares, a trabajar los campos que él tenía, o los campos que arrendaba, etc. Y el radicalismo va a estar disuelto durante muchos años hasta que Yrigoyen en los primeros años del siglo XX lo vuelve a reactivar, vuelve a abrir los comités, vuelve a ponerse en campaña para volver a transformar el partido o volver a armar el partido y transformarlo en los partidos más populares de la Argentina de comienzo del siglo XX. Bueno, si te gustó el video, si te gustó la explicación, acá te dejo otros videos que te pueden interesar en el canal y bueno, puedes darle un like, suscribirte o compartirlo. Nos vemos en el próximo video.